Bastián Olea, nuestro siguiente invitado, él es magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Sociología y también con bachiller en Ciencias Sociales en la Universidad Alberto Hurtado, y cuenta además con 2 diplomaturas en las áreas de Ciencias de Datos y la Estética y los Estudios de Género. Actualmente se dedica a la ciencia de datos, programación y desarrollo de aplicaciones web interactivas para visualizar e interpretar datos estadísticos, datos sociales para universidades, empresas y también consultoras. Hoy nos viene a acompañar con esta temática que tenemos de fondo, visualizador de datos de corrupción en Chile, desde una mirada positiva. Así que, señoras y señores, los invito a que se llenen y aprovechen el conocimiento que nos viene a compartir nuestro siguiente exponente, un gran invitado que nos trae la Universidad Internacional de Municipalidad de Rancagua, y lo recibimos, por supuesto, con este gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar entonces a ver, les voy a contar un poco acerca de este proyecto que hice yo, que es un visualizador, como dice el nombre, de datos sobre corrupción en Chile. Les voy a contar un poco cómo nació la idea, cómo se llevó a cabo, y queremos sacar algunas lecciones positivas acerca de eso, positivas, no sé si inspiradoras, pero ojalá inspiradoras, y ojalá que también nos dé un poco para el debate, para pensar críticamente en las noticias que consumimos, la información con la cual nos informamos, ¿cierto? Así que vamos a ir avanzando. Ya, ¿cuál es el trasfondo de esta plataforma que he diseñado? Es, así como, honestamente, es una iniciativa que yo copié de Internet. Yo vi algo en Internet y me pareció muy interesante. Yo dije, voy a hacer lo mismo, voy a copiarlo. Vi en Internet un gráfico en un contexto en el cual estaba muy de moda conversar sobre el tema de democracia viva, el tema de las fundaciones. Estaba recién empezando esto y estaba todo el auge del tema, ¿no es cierto?, en las noticias, en Internet, ¿no es cierto?, y sin estar ni a favor ni en contra del tema de las fundaciones, ¿no es cierto?, como simplemente me salió una sospecha, ¿no es cierto?, una sospecha en torno a la temática. Está muy presente en los medios de comunicación, se estará comunicando de la forma correcta, ¿no es cierto? Claramente, como a todas y a todos, me indignó mucho pensar en el tema de la corrupción, ¿no es cierto?, que quizá era un tema que antes muchas personas ignorábamos, pero con esta explosión de los temas de las fundaciones, como que nos creció un interés acerca de esta problemática, ¿no es cierto? Era un poco indignante que hubieran personas malgastando los fondos públicos, los recursos públicos con los cuales debiésemos beneficiarnos todas y todos, ¿no es cierto? Obviamente uno se molesta por eso, ya sean problemas de gastos por personas incompetentes que están gestionando estos recursos, o ya sea porque son personas que maliciosamente están utilizando estos recursos, o ya sea porque las personas están utilizando estos recursos para beneficiar a otras personas que benefician a su vez a ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces, tiene distintas aristas la temática y era bastante indignante. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue, después de haber visto esa visualización, que se las voy a mostrar ahora, vi un gráfico como este. No se ve quizá mucho porque está un poco chiquitito, pero básicamente yo lo que vi en esta visualización, vi una forma como sencilla de mostrar distintos casos de corrupción expresados quizá no se nota porque está chiquitito, pero son como maletines de dinero. Entonces, mientras más maletines de dinero tienen, significa que el caso era unos fondos mucho más grandes, ¿no es cierto? Y acá está el caso Paco Gate, como se le llama, que era de los carabineros de Chile, ¿no es cierto? Katy Barriga, ya no alcanzó a leer más, pero habían bastantes de estas temáticas, y esto supuestamente apareció en el diario El Mostrador, pero yo nunca vi la fuente real y estaba un poco desactualizada. Entonces dije, oye, qué interesante esto. Es una visualización que de una forma muy sencilla te muestra que hay casos de corrupción, que hay unos más grandes que otros y que los montos son bien grandes, ¿no es cierto? Entonces yo dije, qué interesante, debiésemos actualizar esta información y debiésemos investigar si es que realmente los datos son correctos, ¿no es cierto? Entonces yo vi esta ilustración, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, yo empecé en la sociología, ¿no es cierto?, como me habían presentado, y me estaba interesando en desarrollar temas de análisis de datos, ¿no es cierto?, obtener datos de distintas temáticas sociales y transformar estos datos en cosas comunicables, en imágenes, en gráficos, en tablas, en aplicaciones, para que las personas puedan informarse de distintos temas, ¿no es cierto? Entonces yo dije, es una buena oportunidad para crear algo para que las personas se puedan informar, ¿no es cierto? Yo dije, ok, hagámoslo, hagamos algo nuevo.
Y bueno, este tampoco se ve, pero después se lo voy a mostrar con más detalle. Esto fue como mi plagio, mi primer plagio. Como que vi ese otro gráfico y dije, ya voy a hacer uno mejor. Y esto fue más o menos lo que resultó. Y les voy a ir mostrando más detalladamente la información. Esto es para mostrar solamente el trasfondo de que es una idea que yo la copié porque me inspiré por otra persona que hizo algo parecido. ¿No es cierto? Una persona que no conozco, probablemente fue un periodista, y yo le copié y dije, hagamos algo porque es útil, es importante saber estas cosas. Entonces, les voy a mostrar cómo es la plataforma. ¿Ya? Primero, un preámbulo para ver la plataforma es que la metodología. ¿Qué es la metodología? Es cómo seleccionamos los casos para que aparezcan en la plataforma. Yo me enfoqué, por el mismo tema que les conté recién, en casos de corrupción donde se involucren fondos públicos, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos tipos de corrupción distintos. Puede ser algún tipo, uno podría decir que la corrupción es meter familiares a trabajar en algún lugar o elegir en un concurso a tus amigos, ¿no es cierto? Es corrupción, pero yo me enfoqué en la corrupción que involucrara recursos públicos, platas públicas, mal gasto de plata, ¿no es cierto? Cosas de ese tipo. Así que esos son los casos que van a estar. Gracias. Aquí. Y la plataforma básicamente es una serie de gráficos de los datos y que están constantemente siendo actualizados, ¿no es cierto? La gracia también que sea bonito, que sea atractivo y también poner un énfasis en la política. ¿Por qué en la política? Porque me fui dando cuenta de que en los medios de comunicación se hablaba mucho de los casos de corrupción, pero muchas veces también se omitía los partidos políticos que estaban asociados a las personas que llevaban a cabo la corrupción. O ni siquiera los partidos políticos, sino los sectores políticos a los cuales estaban alineados, ¿no es cierto? Y eso a mí me parecía una variable importante, una consideración importante para entender esta temática. Entonces, les voy a mostrar la plataforma. Denme un segundito para abrirla y mandarla para acá. Ahí está, chuta. Ya, voy a agrandarla un poco. ¿Se alcanzan a leer más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí? Ya. Después, de todas maneras, les voy a dar el enlace para que ustedes la puedan ver en sus celulares o en sus computadores con tiempo y lo puedan revisar, ¿no es cierto? Es la gracia de que esto es una plataforma que es pública. Entonces, esta es la plataforma de corrupción en Chile que desarrollé yo. Empieza desde el año 2010 hasta el año 2025. Hay casos más antiguos, pero yo decidí poner un corte más o menos reciente. El primer gráfico que estamos viendo dice cantidad anual de casos de corrupción, ¿no es cierto? Tenemos el año 2010 ahí al principio, los años van avanzando horizontalmente y al final está el año 2025, donde el 2025 hay un puro caso porque llevamos menos de un mes de 2025, ¿no es cierto? El año de los casos de corrupción es el año en donde estos casos fueron, ¿cómo se dice? Destapados, descubiertos. Sí, descubiertos, destapados, ¿no es cierto? Entonces vemos que desde el año 2010, ¿no es cierto?, en adelante se van destapando poquitos casos de corrupción, poquito a poquito, y empiezan a subir, ¿no es cierto? Acerca del 2020 empiezan a aumentar la cantidad y después 2023, 2024 tenemos un estallido de casos de corrupción en el país, ¿no es cierto? Bastante altos, 32 casos en 2023 y 23 en 2024. Caleta, mucha plata. ¿No es cierto? Esto nos está hablando de que uno podría decir, hay un problema con la corrupción está aumentando en el país. ¿Ah? ¿Uno podría concluir eso? Dicen por ahí que no, ¿por qué no? Yo creo que por ahí va la cosa. Últimamente encuentro que ¿Quieres decir algo? Claro. Aparece ahora. Claro. Sí. A riesgo de decir una exageración, quizás antes era más fácil enterrar los papeles o quemarlos, no sé, una cuestión así, ¿no es cierto? Ahora es un poco más difícil porque te toman la foto, queda el registro de que estuviste acá, que hiciste esto. Es cierto, uno podría pensar que la corrupción está aumentando, pero también uno podría dar de pensar positivo y pensar que la corrupción se está descubriendo, ¿no es cierto? Se está delatando y en ese sentido sería como algo positivo, ¿no es cierto? ¿Quiere decir algo? Claro. Sí, pues, está saliendo todo a luz. Ojalá que eso sea así y que se sigan encontrando. Sí, vamos, podríamos contrarrestarlo. Entonces, acá hay unos dos gráficos. Este dice percepción de la corrupción.
¿Qué es la percepción de la corrupción? Es una pregunta que hacen en la encuesta CEP del Centro de Estudios Públicos, donde las personas van eligiendo qué problemáticas sociales les parecen más importantes. Y acá está la respuesta que las personas eligen la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, más o menos parecido en el tiempo en el cual estaba aumentando la corrupción, la gente también está diciendo que es una problemática que es más importante, ¿no es cierto? Bueno, la gracia de esta plataforma es que tiene algunas cositas interactivas para ir como comparando. Por ejemplo, yo puedo estar viendo aquí la gente que dice que la corrupción es un tema muy importante para ellos en la sociedad. Y si los puntos están más arriba, significa que en esa fecha las personas pensaron eso de una forma mayoritaria. Pero si yo aprieto este botoncito de arriba, puedo elegir otras variables. Por ejemplo, dice delincuencia, pobreza, sueldos, inmigración. Entonces, uno podría compararlo. Por ejemplo, ¿cómo se compara la corrupción con la delincuencia? ¿No es cierto? La delincuencia, la problemática de la delincuencia ha sido importante, pero últimamente la corrupción ha sido más importante para las personas que la delincuencia, ¿no es cierto? Ha sido más mediático, ha sido más relevante. Entonces ahí ustedes podrían jugar con variables que les parezcan interesantes e ir comparando esta temática a partir de los datos de esta encuesta. Voy a ir más rápido porque son muchos gráficos, ¿ya? Aquí hay otro que este es muy fome, me lo voy a saltar. Acá están los casos de corrupción en un gráfico de torta. ¿Qué es un gráfico de torta? Es como que uno tuviera una tortita y la cortara en pedacitos, y el pedacito más grande significa que ocurrió más en ese espacio, ¿no es cierto?, en ese entorno. Y acá está más o menos una de las características especiales de la plataforma que hice yo, que yo además de recolectar los casos de corrupción, estuve investigando en las fuentes periodísticas quiénes eran las personas que cometieron estos casos, a qué partidos participaban o qué partido les dio el cupo para estar en el puesto que les permitió delinquir de esa manera, ¿no es cierto? Porque hay personas que dicen que son independientes. Parece que no hay nadie independiente. Política no sirve porque uno tiene un pensamiento político y eso te hace estar más cerca de un sector o del otro, ¿no es cierto? O incluso cuando tú estás postulando por el mismo sistema electoral, tienes que ir con un cupo y un cupo te lo da un partido, ¿no es cierto? Tú tenés que ser más amiguito de estos que de estos otros. No lo dije yo, lo dijo ella. Es verdad. Así que nada, pues, estos son los gráficos de corrupción por sector político. Aquí hay uno que es como más resumido, ¿no es cierto? En grandes categorías, derecha, izquierda, ninguno y centro, ¿ya? Entonces podemos ver que hay un sector político que concentra una mayor cantidad de casos de corrupción. Y aquí al ladito, al lado derecho, tenemos un mismo gráfico. En el computador quizá lo puedan ver, o en el celular lo puedan ver mejor. Los colores aquí no se distinguen tanto, pero están por partidos políticos. Por ejemplo, acá está el Partido Socialista, acá está Renovación Nacional, ahí está la UDI, está la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Uno podría decir, los partidos más grandes tienen más personas puestas en el poder y por lo tanto tienen más oportunidades de ser corruptos. Podría ser, pero también vemos que hay un desbalance, ¿no es cierto? Quizá a alguien que se le ocurra podría ser un balance que tenga que ver con los votos, por ejemplo, cantidad de votos con cantidad de millones robados, ¿no es cierto? Uno podría hacer unos cruces de ese tipo si a alguien se le ocurriera, ¿no es cierto? Entonces, acá este gráfico de torta es un poco aplastante, ¿no es cierto? Porque en vez de contar los casos de corrupción, es decir, este alcalde, este concejal, este diputado, acá lo que se cuenta es la plata involucrada. Entonces, claro, puede haber un diputado y un concejal, pero quizá el concejal desfalcó muchísimo más que el alcalde, entonces va a tener un mayor peso en la torta. Y podemos ver que la derecha tiene la mayoría de la cantidad de plata, ¿cómo se puede decir? Desfalcada, malgastada, ¿no es cierto? Un concepto generalizado acerca de... Claro, robada. Es que no sé si robada, porque no toda es robada. Cuando hay un caso de corrupción no significa que una persona vaya y se meta la plata en el bolsillo. Puede significar que esa persona compró puras leceras en su municipio, o puede ser que le pagó a una empresa que le hizo un servicio de, no sé, de catering y les cobró 100.000 millones por un café. Puede pasar y ha pasado. Entonces, no sé qué palabra ponerle, pero ustedes entiendan a lo que me refiero. Ese sería el gráfico por montos. Y acá tenemos un mapa de corrupción por comunas del país. Porque la mayoría, obviamente, de los casos de corrupción tienen que ver con política y las políticas, obviamente, es comunal, ¿no es cierto?, o regional. Entonces, acá tenemos mapas de la zona norte, centro y sur del país y los puntitos amarillos son casos de corrupción en esas comunas. Entonces, si ustedes ponen su cursor en el computador o con el celular tocan, van a poder ir viendo los casos de corrupción. Por ejemplo, en Antofagasta me dice que hay 3 casos. Acá en la región metropolitana queda la embarrada. Y acá en el sur parece que con el frío la gente roba menos. Entonces, no sé. Están las cuentas congeladas ahí. Entonces ahí lo van a poder ver, ¿no es cierto? Y acá abajito hay un zoom a la región metropolitana. Por ejemplo, aquí está Mostazal, ¿no es cierto? Y acá está Rancagua.
Y acá está la región metropolitana urbana, ¿no es cierto? San Joaquín, ahí está Recoleta con un montón de puntos, ahí está Maipú con la famosa Cati Barriga. Cati Barriga. Bueno, nada, pues. Siguiendo viendo los gráficos, tenemos acá la comparación de casos. ¿Qué es esta comparación de casos? Aquí arriba uno elige un criterio. Por ejemplo, acá yo estoy comparando los casos de fundaciones y los que no son de fundaciones. Y arriba salen los casos de fundaciones, en amarillo. Cada uno de estos es un caso de corrupción de las fundaciones y el largo de la barra es cuánto dinero estuvo involucrado en cada uno de esos casos. ¿No es cierto? Arriba no se alcanza a ver. Convenios Arica, el segundo lugar dice, no sé qué dice. Y ahí están así sucesivamente hacia abajo. En su computador lo van a poder ver mejor. Pero si comparamos los casos fundaciones con los otros casos que no son de fundaciones, vemos que los casos que no son de fundaciones son increíblemente cuantiosos en los dineros que robaron. Entonces, si bien los medios de comunicación nos dijeron que, claro, las fundaciones son corruptas, es real, hubo mucha corrupción en las fundaciones, es real, uno podría decir, me dieron mucha bulla por casos que no eran tan grandes. Y uno dice, sospechoso. Así que para eso sirve el análisis de datos en estos casos. Entonces ustedes pueden ir comparando así. Después más abajito empiezan a aparecer unas tablitas donde uno puede ver los datos de una forma más clara, ¿no es cierto? Viña del Mar, Virginia Reginato, derecha, UDI, 100.000 millones. Y acá están todos los diarios que les pueden dar la fuente de la información. Esto es muy importante porque ustedes no sé por qué me están creyendo a mí lo que yo les digo, yo podría estar inventando todo esto. Por eso es importante ir a la fuente de la información, ¿no es cierto? Aquí al ladito salen las fuentes de la información y si ustedes hacen clic en ellas van a poder ir viendo las noticias donde tienen mayor información para explicarlo. Explicar cómo fueron los casos, el detalle, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó, quién estuvo metido, ¿no es cierto? Y ahí tienen todos los casos para abajo para que los puedan ir revisando. Y lo importante nuevamente es que le puse un color grande para los que son de derecha y los que son de izquierda. Por ejemplo, mejor no digo este caso que no sé de qué, me lo voy a saltar. Recoleta ahí, ¿no es cierto?, ¿cachai? Y pueden ir viendo con los colores de dónde son cada uno. Acá de nuevo el tema de las fundaciones, por si lo quieren ver, derecha a izquierda con los colores, derecha siempre es azul, izquierda rojita. Y voy a ir avanzando un poco más porque estas son más tablas para que lo puedan ir viendo, ¿ya? Y este gráfico es parecido al que les mostré en la diapositiva que les dije que lo íbamos a ver después porque era muy chico. Acá está más grande. ¿Qué dice? Comparación de montos de los mayores casos de corrupción. Entonces, acá, este es parecido al gráfico que le había mostrado antes, que yo le había dicho que era un plagio. Cada pelotita es una cierta cantidad de dinero y mientras más pelotita es más dinero, ¿no es cierto? Es como una forma más gráfica de verlo. Entonces tenemos a la alcaldesa de la Viña del Mar arriba, la gran premiada, y después tenemos Municipalidad de Las Condes con Joaquín Lavín y Daniela Peñalosa, ¿no es cierto? Los Carabineros, ahí está Maipú, Cati Barriga, que antes era más plata, pero ahora que ha avanzado la investigación se han ido ajustando los montos, ¿no es cierto? Porque a veces sale una noticia que dice 100.000 millones y después cuando hacen la investigación correctamente se dan cuenta, no era tanto, era menos. Puede pasar, o también puede decir, era mucho más, ¿no es cierto? Por eso hay que actualizar las noticias que vamos recibiendo. ¿Ya? Y así ustedes pueden ir viendo más para abajo. Esto fue en el Ejército, el caso SQM, ¿no es cierto?, el alcalde de Talca, y así van hacia abajo los casos cada vez más chiquititos. Y el caso probablemente más conocido es el caso, ¿cómo se llamaba? El Democracia Viva. El caso Democracia Viva. Pucha, el caso Democracia Viva ni siquiera aparece en este gráfico porque son más o menos 640 millones. ¿Ya? Y acá hay 1.000 millones y ya para abajo ya paremos de contar porque son muchos casos. Entonces se escondió muy debajito, ¿no es cierto? ¿Se va entendiendo, cierto, lo que les estoy contando? Bacán. Y aquí viene una parte chistosa. Dice, ¿a qué equivale el monto? Porque uno dice, la Cati Barriga se robó o defraudó 31.000 millones de pesos. ¿Qué son 31.000 millones de pesos? Yo nunca voy a tener 31.000 millones de pesos. Nunca voy a tener 1.000 millones de pesos. Probablemente ustedes tampoco, por su información. Entonces, yo hice acá una visualización en la cual podemos transformar ese dinero en cosas, ¿no es cierto? Entonces acá está el caso de Cati Barriga o podemos elegir otro. ¿Quién quiere elegir un caso? Acá hay varios. ¿Dónde? Ahí. Ese. Ya. 2.492 millones de pesos. Si uno... Y acá dice,
El monto de 2.492 millones de pesos del caso de corrupción del alcalde de Rancagua es, ¿qué dice? Aproximadamente equivalente a 72 radiopatrullas de carabineros, ¿no es cierto? 72 autos de carabineros. Y uno puede aquí cambiar las cosas. Por ejemplo, en vez de autos de carabineros podría ser computadores. ¿Cuántos computadores se podrían haber comprado con esa cantidad de dinero? Oye, sí, pero acá dice todos esos computadores, pero cada uno de esos puntos representa 8.000 computadores. Entonces, imagínense, 8.000 computadores, 8.000 computadores, 8.000 computadores, 8.000 computadores, 8.000 computadores. Probablemente un computador para cada niño de Rancagua se podría haber comprado con esa misma cantidad de plata. O, por ejemplo, hay un montón de cosas, sueldos mínimos, por ejemplo. Cada punto de eso equivale a casi 5.000 sueldos mínimos, se le podría haber pagado a las personas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si a ustedes les gustan las pizzas, todas estas pizzas familiares, ¿no es cierto? Cada punto son 100.000 pizzas familiares y ahí aparecen todos esos puntos de pizza. O completos italianos. ¿A quién le gustan los completos? Cachen todos los completos que se podrían haber comprado. Cada punto son casi 1 millón de completos. ¡Qué rico! Sí, pidámosle. Saquémoslo de libertad y que nos haga completo. ¿No es cierto? Y bueno, y al final de la aplicación están como los datos crudos, para que puedan ver todos los datos con todas las columnas que tenga la información, ¿no es cierto? Entonces están los casos y acá para el ladito tenemos cada vez más información, ¿no es cierto? A quién perjudicaron, quién fue, cuál es el delito, ¿no es cierto? Fraude al fisco, no sé, pago irregular de horas extra. Entonces así pueden ir viendo también la información más específica de qué fue lo que hizo cada una de estas personas, ¿no es cierto? Voy a cerrar esto, o voy a volver en realidad a la presentación. Ya. Ese es el visualizador que hice yo para que lo pudiéramos, no para que lo pudiéramos ver, sino que para que la gente en general lo pueda ver. Ya, ahora quería hablarles de otra cosa. Se las voy a dejar escrita mejor para que la escriban, ¿no es cierto? O lo pueden buscar, si buscan visualizador de corrupción, lo más probable es que sí lo encuentren. Ya, me voy a saltar esta diapositiva que es un poco para la gente que sabe más de computación, pero para los que saben de computación, toda esta aplicación está hecha con una cosa que se llama R, que es un lenguaje de programación, y con un paquete que se llama Shiny, que es un paquete de programación que te permite hacer páginas web. Así que, para las personas que quieran aprender a hacer esto, les dejo ahí eso, ¿ya? ¡Chum! Y bueno, también lo voy a ver bien cortito, pero la gracia de todo este proceso es que en el fondo yo tengo una base con todos los datos y lo que hice yo fue como automatizar el cálculo de todos estos gráficos que estamos viendo para que yo no tuviera que trabajar todos los días, ¿no es cierto? Y no voy a estar todos los días haciendo los gráficos de nuevo, haciendo los monitos, moviendo la cosita, ¿no es cierto? Esto se hace automáticamente. ¿Por qué? Porque yo le di instrucciones al computador para que el computador lo haga todo de una, desde principio a fin. Yo le doy los datos nuevos y le digo, mira, agregué unos datos nuevos, y el computador lo que dice, ya, voy a cambiar los gráficos, voy a hacer los mapas de nuevo, y con todos esos datos que se procesan, alimentamos la aplicación que estaban viendo ustedes. Ahí está el link, pero está muy chiquitito, después se los voy a mostrar más grande. Y también se alimentan otros gráficos que están en otra página de internet que también son gráficos que estaban en la misma aplicación. Cada gráfico tenía un botón que decía descargar el gráfico. Ustedes lo apretaban y se podía descargar el gráfico para que lo puedan compartir con otras personas. La imagen la pueden mandar por WhatsApp, la pueden mandar por todos lados. ¿Ya? Y nada, quería hablarles un poco más que de la aplicación en sí misma, cómo se hizo la aplicación, ¿no es cierto? Esta es una iniciativa independiente que se me ocurrió a mí. Como les dije al principio, se me ocurrió a mí porque yo vi que había una temática interesante que no estaba siendo cubierta quizá de la forma que a mí me parecía que tenía que cubrirse en los medios de comunicación. Y yo dije, lo voy a hacer yo, pues. Si nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. ¿Cachai? Una iniciativa, entonces. Nadie me dio plata, a mí se me ocurrió, en mis tiempos libres yo me ponía a hacerlo, ¿no es cierto? En la tardecita yo me ponía a hacerlo, ¿no es cierto? El segundo punto. Para alimentar esta aplicación, obviamente yo no busqué todos los datos, porque me hubiera demorado 5.000 años, un año por cada millón robado. Entonces, fue una colaboración desinteresada de personas comprometidas con la temática. ¿Por qué? Porque yo en internet decía, oye, estoy haciendo esto. Y la gente me decía, oh, qué buena, agrega este caso que pasó en mi comuna de Santo Domingo, agrega este caso que pasó en mi comuna de... perdona a la gente de Santo Domingo, no sé si hubo corrupción en Santo Domingo. Agrega este caso que pasó en mi comuna de no sé cuánto. La otra vez a un caballero le mostré el mapa y me dijo, oye, pero te falta, no sé qué me dijo, Alto Hospicio. Porque vio el mapa y vio que no había un punto donde él vivía y dijo, te falta un caso, ¿cachai? Entonces es importante como verlo geográficamente, ¿no es cierto?
Entonces, yo lo publicaba en internet y a medida que avanzaba, la gente lo iba mirando y me iba dando más ideas. O cuando aparecían noticias nuevas, la gente me las mandaba a mí. Entonces, para mí era mucho más fácil alimentar la aplicación porque la gente me estaba ayudando por su propia iniciativa. Pero pasó algo muy divertido. Pasó algo muy divertido. Fue que cuando yo subía esta cuestión, la gente en internet me decía: ah, como Nacho, estáis subiendo la información porque te paga, no sé, un político, te paga el Partido Comunista, ¿no es cierto? Y me decían eso, y yo así como, no, a mí nadie me paga, ojalá me pagaran, decía yo. Entonces, la gente como se enojaba conmigo, porque ellos pensaban que yo era de izquierda, ellos me mandaban noticias sobre políticos de izquierda que eran corruptos. Y yo decía, oh, qué bueno, pues me mandó noticias de políticos de izquierda que son corruptos. Y cuando subía a los políticos de izquierda que eran corruptos, la gente de izquierda me decía, ah, pero si los corruptos son los de derecha. Entonces los de izquierda me mandaban noticias de los de derecha. Como peleaban unos con otros, me ayudaban, ¿no es cierto? Se ponían a pelear entre ellos y me salía mucho mejor a mí porque entonces, enojados, acusaban al otro. Acusete cara de cohete, me mandaban los datos. Y yo feliz, pues, yo así como amasándome las manos, pues. Entonces por eso quedó bueno, pues. ¿Cachai? Porque la gente mismo peleando, siendo adversarios, competían entre ellos para que la plataforma estuviera más rellenita de datos. Entonces yo tengo confianza de que no me falta casi ninguno porque alguien se hubiera dado cuenta de puro enojado, de puro picado. Porque picado, había muchos picados. Y nada, pues, el debate y la viralización ya se los comenté. Y bueno, un poco de apreciaciones finales antes de que podamos hacer comentarios, ¿no es cierto? Apreciaciones finales de que en el proceso de haber hecho esto, yo me di cuenta de varias cosas. Por ejemplo, mucha gente habla o hablaba de el caso Fundaciones. Pero no hay un caso Fundaciones, hay muchos casos Fundaciones, ¿no es cierto? Entonces hubo un momento en que las noticias decían el caso Fundaciones y la gente se creyó que era un puro caso, pero en realidad eran casos distintos, separados en distintas regiones y de gente que probablemente no se conocía, que algunos sí, pero probablemente no se conocían, entonces era un poco injusto unirlos o agruparlos, ¿no es cierto? O también mucha gente decía, oye, pero faltan casos de las fundaciones porque ellos estaban convencidos de que eran muchos más o que eran muchos más grandes, ¿no es cierto? Porque los medios de comunicación como que los convencieron un poco de cierta cosa. Que está bien ser crítico, ¿no es cierto? Pero también hay que tener cuidado de creer todo lo que uno escucha, ¿no es cierto? También pasó algo interesante. A mí yo me demoré mucho en agregar los casos de Daniel Jadwe a esta plataforma. Y mucha gente me gritoneó por eso. Porque yo no agregaba el caso de Daniel Jadwe. ¿Y por qué fue? No fue porque yo sea un comunacho, a pesar de... no fue por eso, fue porque yo estaba trabajando y no tenía tiempo. Esto lo hago en mi tiempo libre y yo estaba muy ocupado, muy estresado y no podía hacerlo. Y eventualmente me aburrí de actualizar la plataforma y después la gente me empezó a reclamar tanto que dije, oye, ¿qué pasó con Daniel Jadwe? ¿Está preso? ¿Está preso? ¿Está preso? Y finalmente yo no entendía nada porque me desenchufé de las noticias. Y yo dije, ya, filo, voy a preguntar nomás por internet, oye chiquillos, por favor, ¿alguien me puede explicar qué pasó con Daniel Jadwe? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo al final? ¿Que mató a alguien? No sé qué hizo. Y ahí me explicaron, no, mira, Daniel Jadwe tiene 3 casos de corrupción separados, hay uno que es bien grande, hay uno que son más chiquititos, y los 3 son distintas causas, ¿no es cierto? Son distintos tipos de problemas y lo pueden ver ahí en la plataforma. Entonces, a él corresponde que yo lo agregue 3 veces, porque son 3 casos distintos, no es que haya un caso grande de Daniel Jadwe, sino que son 3 casos chicos. Entonces, nuevamente le pedí ayuda a la gente y la gente me explicó, gente que no estaba tan enojada y vuelta loca por esa omisión que no fue mi culpa, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer todas las cosas. Y nada, lo mismo pasa con el tema de la Carolina Toá, ¿no es cierto? Ministra del Interior. Interior, ¿no es cierto? Hay mucha gente de derecha que dice que Carolina Toá tiene casos de corrupción, ¿no es cierto? En un momento se le acusó de 3 casos. Eventualmente las investigaciones llevaron a decir que esos casos no fueron tales de corrupción, fue absuelta de esos casos. ¿Pero qué pasó? Pasó que las noticias, cuando salieron los casos de corrupción, dijeron todas las noticias, ah, corrupción, corrupción, corrupción. Pero cuando la investigación avanzó y se dieron cuenta de que no era tal, no sacaron noticias diciendo era broma, o no sacaron noticias diciendo al final era inocente, ¿cachai? Porque los medios de comunicación se esfuerzan o saben que las noticias negativas, ¿no es cierto?, críticas, que te hacen rabiar, que te hacen enojar, que te hacen indignarte, son las noticias que hacen que más la gente se meta a verlas. Que la gente las lea y se enoje y porque se enojan comentan y porque comentan pelean y eso hace que el medio de comunicación gane más plata, ¿no es cierto?, gane más visitas. Entonces hay que tener cuidado porque, claro, los medios de comunicación son fuentes muy importantes de información para todas y todos nosotros, ¿no es cierto? Pero también son empresas que tienen intereses económicos y políticos. No hay que olvidar nunca eso, ¿no es cierto? Nadie es neutro, nadie es independiente. Entonces, claro, son muy rápidos para publicar noticias negativas, pero cuando hay noticias positivas, no les conviene mucho publicarlas porque nadie las va a pescar.
nadie las va a leer. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno busca información, a veces se da cuenta de que hay noticias de corrupción de hace no sé cuántos años y después desaparecen esas noticias de corrupción. Ya no hay más noticias sobre X persona. Y es porque ya no les siguió siendo importante, no les siguió siendo relevante para el medio de comunicación en sí mismo. También pasó algo parecido con el caso de la clínica Sierra Bella en Santiago Centro, ¿no es cierto? Mucha gente pensó que ese caso se concretó y que la clínica fue comprada y que Iracy Hasler es corrupta. Esa compra nunca se efectuó, ¿cachai? Y hay mucha gente que quedó con la idea de que sí fue efectuada, ¿no es cierto? Porque, nuevamente, las noticias que decían que la cuestión era corrupta fueron, no sé, 20, mientras que las noticias que dijeron la compra no se efectuó fueron 2, ¿no es cierto? Entonces hay menor probabilidad de que la gente lo haya visto. Y por el otro lado, también hay casos de derecha donde pasa lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Virginia Reginato, que ustedes la vieron que estaba en el primer lugar en todo, la ganadora, ¿no es cierto? Ese caso dice que son 100.000 millones de pesos. Sin embargo, la investigación todavía no termina. La investigación está siendo llevada a cabo en este momento, entonces es una estimación. No se sabe a ciencia cierta si son esa cantidad de plata, si va a ser más, si va a ser menos, ¿no es cierto? Está en veremos. Y por lo tanto, por mientras está ese dato puesto ahí, pero eventualmente habría que bajarlo, habría que subirlo cuando se tenga información nueva, ¿no es cierto? Y finalmente, para ir cerrando, y como la temática es sobre la transparencia, quiero comentarles que pensemos un poco en iniciativas de este tipo, ¿no es cierto? Porque es importante la transparencia para este tipo de cosas. Porque, en el fondo, la transparencia es como una perspectiva ante una realidad, ¿no es cierto? Nosotros tratemos de crear investigación, ¿no es cierto?, averiguaciones o crear productos o crear análisis, ¿no es cierto?, en los cuales nuestros datos sean abiertos, estén disponibles a todas las personas para que las personas puedan verlos, revisarlos, corregirlos, si es que fuera necesario. Y eso es súper importante porque a diferencia de otros, no sé, podrían ser medios de prensa, noticiarios, no te muestran todos los detalles o te los ocultan, ¿no es cierto? Es importante que nosotros mostremos cómo hacemos nuestros cálculos, cómo hacemos nuestros montos, de dónde sacamos este número, de dónde sacamos esta acusación. Tenemos que fundamentar nuestras ideas. Y por eso es importante el tema de los datos abiertos. Y del mismo tiempo, la misma forma que los datos abiertos son importantes, el código abierto también es importante. ¿Qué es el código abierto? El código es lo que usamos para que el computador genere todo esto que están viendo ustedes, toda esta plataforma, todos estos gráficos, todos estos montos. Con el código se genera eso. ¿Y por qué es importante que el código sea abierto? Porque significa que alguien puede meterse a ese código y leerlo y decir, Bastián está haciendo bien los cálculos y no le está poniendo una regla que dice 7 derechas, súmele millones. No, pues no estoy haciendo eso. ¿Cachai? Y ellos pueden verlo, que yo no estoy manipulando las cifras, porque está instrucción por instrucción indicado. Pero también eso significa que otra persona, como yo estoy abriendo mi código, yo estoy regalando mi código para otras personas. Este código es gratuito. Yo lo hice con mi esfuerzo, con mi trabajo, pero yo quiero que otras personas lo usen también. Entonces otra persona podría, perfectamente, yo le doy todo el permiso para que esa persona copie mi aplicación, copie mi visualizador y haga otro igual, y le cambie los colores y le ponga otro nombre, y le cambie lo que esa persona considere que quiere cambiarle. Y muestre los datos de otra manera o haga lo que ella quiera. Entonces, en el fondo, yo le estoy dando permiso a las personas para que utilicen mi trabajo y puedan hacer algo mejor. Ojalá que sea mejor, pues. O peor, también puede ser peor y nos vamos a reír de esa persona. Te quedó feo, podríamos decirle. Entonces, eso también es lo que estamos haciendo con el tema del código abierto. Estamos permitiendo que otras personas puedan seguir construyendo por sobre la base de lo que yo construí. Que podría estar bueno, puede estar malo, pero esperemos que otras personas hagan algo mejor, hagan algo más entretenido. Y también esperemos que esta forma de compartir, ¿no es cierto?, el código y la participación para poder generar estas instancias sea una especie de invitación, ¿no es cierto?, para que otras personas se le ocurran hacer cosas de este tipo, ¿no es cierto? Si una persona tiene la capacidad de aprender habilidades nuevas, como podría ser programar o trabajar con un computador de esta forma, si una persona quiere estudiar esto, quiere aprender a hacer esto y quiere utilizarlo para compartir información que normalmente es información que está ofuscada, oculta, ¿no es cierto?, o que no se visibiliza mucho, ojalá que incentivemos a las personas que puedan aprender para hacer iniciativas gratuitas y abiertas de este tipo, para seguir exponiendo información que es socialmente relevante y que es importante que todas y todos nosotros manejemos, ¿no es cierto?, para tomar buenas decisiones y para poder entender bien el mundo en el que vivimos. Así que eso, pues. Muchas gracias. Ahí está el aplauso espontáneo de todos los participantes de nuestra universidad. Consultas, preguntas, comentarios, el micrófono está disponible.